Bien, en esta presentación pues estaba haciendo una explicación sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero pasó algo y se cortó el video y luego tocó, pues estoy regrabando. Entonces voy a volver con el asunto. Las características de este movimiento rectilíneo uniformemente variado son su velocidad. Aquí encontramos las definiciones de velocidad media, que es esto que está aquí. Velocidad media. La velocidad media es el promedio de las dos velocidades representativas, digamos la inicial y la final. El promedio de la velocidad inicial y final. O la semisuma de la velocidad inicial y final. ¿Ya? Entonces aquí está escrito, pues se llama velocidad media porque el promedio de una variable se representa con este símbolo, o sea, con una rayita arriba. ¿Ya? Si esta es la variable, este es el promedio, así se indica, se representa en probabilidad y estadística. Y indica pues que se suman los parámetros y se divide para el número de parámetros. Como acá los parámetros son 2, la inicial y la final, son 2, se divide para 2. Entonces por eso se llama así y se obtiene pues de esta forma que está indicada aquí. Bien, también encontramos los parámetros de acá de desplazamiento. La velocidad es variable, por eso se saca el promedio entre las velocidades que sean de referencia, la inicial y la final. La función de desplazamiento es una función de tiempo, pero es una función cuadrática, o sea que la t está al cuadrado, es una función de t, pero está en segundo grado. ¿Qué indica en segundo grado? Bueno, las funciones matemáticamente se clasifican en polinómicas, logarítmicas, etcétera, ¿no? Trigonométricas, etcétera, muchas funciones. Pero las polinómicas son de primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera. El grado está representado por el valor del exponente. En este caso, por ejemplo, esto es una función cuadrática porque el exponente mayor es el 2. En este caso, pues por ejemplo, también esta es una función cuadrática porque la x que está dentro de un paréntesis está elevada al cuadrado dentro del paréntesis, pero resulta al final al cuadrado. Esta es una función cuadrática, pues es como el resultado de hacer este producto de acá, resulta este polinomio de acá. Entonces, un polinomio similar. Esto es un trinomio, donde vemos aquí la variable al cuadrado, entonces es cuadrática. Esta variable no está al cuadrado, pero como ya esta es cuadrática, entonces, o sea, este está al cuadrado, entonces la función es cuadrática. Si solamente tuviéramos nosotros una función de este tipo, entonces fuera lineal, o de primer orden, o de primer grado. Ahora tenemos una que tiene exponente 2, entonces es de segundo grado, de segundo orden. Las funciones que son de este tipo son funciones lineales, pero las funciones que son de este tipo son curvas. O sea, las que son de este tipo son líneas rectas inclinadas y las que son de este tipo son líneas curvas ya. Es la primera forma de curva, es una como esta que vemos aquí. Y bien, estaba explicando que en esta expresión, por ejemplo, esta es la variable dependiente y para nuestro caso, que es el MRU y el MRV, la variable dependiente es el desplazamiento. En este caso de la función, la independiente es la x, pero en nuestro caso, que es el MRV, la variable independiente es la t. Entonces la variable independiente es la que lleva el exponente 2 aquí, 1 aquí, y aquí va con exponente 0 o simplemente no está. Bien, entonces vamos a hacer nosotros la gráfica de la función de desplazamiento para ver en qué resulta. Decíamos que ya no es lineal, sino que ahora tiene la primera forma de curva. Y la primera forma de curva, o la curva de primer orden, bueno, es una línea de segundo orden,
Entonces esta primera forma de curva es esta que está aquí. Es una curva parabólica que corresponde a la función cuadrática. Y aquí está nuestra variable independiente, perdón, la variable dependiente. Y nuestra variable dependiente tiene que ir aquí y aquí. Aquí está, esta y esta. Aquí es x cuadrado, pues como x acá es t, entonces aquí va t al cuadrado, acá t. Ahora, junto a la variable van unos coeficientes, este de aquí, y este valor que tenemos acá es un término final, es una constante. Aquí está entonces la constante en la función de desplazamiento. Aquí tenemos el factor junto a la variable, aquí es b sub 0, y junto a la variable con exponente 2 va a estar este factor, a sobre 2. Significa que si se da en un problema la función de desplazamiento que vemos aquí, o parecida a esta, siempre junto a la t al cuadrado va a aparecer el coeficiente a sobre 2. O sea que si esto es 3, 3 es a sobre 2. Para que a sobre 2 sea 3, entonces esta a, al dividirse para 2, tuvo que dar 3. Significa que es 6. Porque 6 para 2 es 3. Junto a la t está la velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial es 2. Directamente 2. No se divide, ¿por qué? Porque aquí no se divide. La a sí se divide. 6 para 2, 3. Y el último término que vemos aquí es el desplazamiento. Entonces el desplazamiento, la posición inicial, perdón. La posición inicial es 5. Entonces velocidad inicial, posición inicial y aceleración dividido para 2. La mitad de la aceleración. El movimiento rectilíneo uniforme entonces es un tipo de movimiento que se caracteriza por su velocidad que ya se torna variable. Ya no es constante, sino que se torna variable. Al tornarse variable significa que hubo una velocidad inicial y luego esa velocidad va cambiando, luego va cambiando hasta que llega pues a un punto determinado, en algún lugar determinado, a una velocidad final distinta. Puede ser que este sea 1 y la de acá sea 3 y la de acá sea 2 y bueno, y así sucesivamente, o sea, la velocidad está cambiando. En este caso, pues, el del movimiento rectilíneo uniformemente variado indica que estos aumentos son uniformes. ¿Ya? O sea que si primero es 1 y luego llega, por ejemplo, a 3, significa que se han sumado 2, entonces luego va a ser 5 y luego va a ser 7 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, vamos a darle aquí forma. Porque es uniforme, o sea, tiene una secuencia establecida. Dentro de todos estos valores, pues en este caso se toma en cuenta solamente la inicial y la final. Aquí nosotros obtenemos la velocidad promedio dividiendo la inicial sumada con la final, así, 1 en este caso, si la velocidad inicial fue 1, más 7 y dividido para 2, entonces tenemos nosotros 4, la velocidad promedio, metros por segundo. Esta velocidad promedio es un valor característico, pero la velocidad en sí es variable. Esta caracteriza la velocidad promedio entre todos los valores que tenemos aquí. Ahora, ¿cómo se representa gráficamente? Bueno, en la física del movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme indica que el cuerpo se desplazó en tiempos iguales, pero no con espacios proporcionales. O sea, que si los espacios fueran proporcionales a los tiempos, entonces si en un tiempo se movió un casillero, en ese otro tiempo se debería haber movido 2 casilleros y en este tercer tiempo 3 casilleros. Eso equivaldría a un movimiento rectilíneo uniforme. Pero no es el caso.
sino que es variado. ¿Qué indica eso? En el primer tiempo se mueve un casillero, por ejemplo. Entonces en el segundo tiempo ya no se va a mover 2, sino que va a ser distinto. Bien puede que sea más o menos, porque la velocidad se tornó variable. En este caso yo le he puesto que aumentó un poco más, un 50% más. Entonces en el tercer casillero ya no se va a aumentar, por ejemplo, aquí tenemos 2 cuadritos y medio, y 2 cuadritos y medio sería 5. Entonces ya no va a llegar a 5, sino que va a superar ese valor. O sea, el movimiento ya no es proporcional con el tiempo. Si es proporcional, si fuese proporcional, fuera una línea recta, pero no lo es. Ahora vamos a ver esto aquí, ¿no? Aquí está, entonces estamos poniendo esta escala de tiempo de 1 en 1, y acá, perdón, de desplazamiento de 1 en 1, y acá la escala de tiempo. Y vamos a dar forma a un concepto nuevo para esta temática, y que se llama la velocidad instantánea. Instantánea. Bien, acá tenemos nosotros la velocidad media, ¿no? Ya indicamos que la velocidad media indica el promedio de la velocidad inicial más la final. O sea, la velocidad inicial es la suma con la final y la divide para 2. Estamos hablando de que si aquí hubo una velocidad inicial, que ustedes saben que la velocidad representa la tangente, voy a escribirlo aquí, bueno, por acá lo voy a poner, velocidad es igual a la tangente del ángulo. Entonces estamos hablando de que si este fuera un movimiento rectilíneo uniforme, esto sería pues una línea recta por aquí, ¿no? Una velocidad inicial. Si llegásemos a una velocidad final, estaríamos hablando de que tendríamos por acá pues una línea recta que representaría una velocidad en este punto, que pueden ver porque tiene un ángulo mayor a este ángulo de acá. Entonces este ángulo es una velocidad inicial baja y este ángulo corresponde a una velocidad final alta en este caso. O sea que la velocidad varió de menos a más, y tenemos nosotros un promedio de velocidad que va a resultar, pues si tenemos nosotros este ángulo y un ángulo así, pues el promedio sería el promedio de las dos tangentes, ¿ya? Y equivale a una línea recta que une el primer punto y el último punto, así de esta manera. Entonces, el ángulo desde aquí hasta acá, este ángulo que ven aquí, representa la velocidad media, la inicial más la final sobre 2. O lo que les acabo de decir, pues es una tangente también, ¿no? La tangente de este ángulo. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí la tangente del ángulo de velocidad media. Bien. Ahora, ¿qué representa la velocidad instantánea? Algebraicamente, bueno, matemáticamente, la velocidad instantánea, v, es el límite de la velocidad media cuando delta t tiende a 0. ¿Ya? Vale que nosotros recordemos que velocidad es igual a desplazamiento sobre el tiempo. Entonces voy a ponerlo aquí de este lado, velocidad, en este caso velocidad media para nuestro movimiento, es igual al desplazamiento total, en este caso desde aquí hasta acá, ya, dividido para el tiempo, en este caso este espacio desde aquí hasta acá.
¿ya? O lo que es lo mismo, pues la tangente, ¿no? Tangente cateto opuesto, que es delta x, sobre cateto adyacente, que es delta t con respecto a este ángulo. Bien, entonces si nosotros aplicamos pues este límite, la velocidad instantánea sería igual al límite de delta x por delta t cuando delta t tiende a 0. Ahora vamos a verlo aquí. Supongamos que sobre esta curva, que es la curva del desplazamiento, nosotros tomamos el punto, un punto de referencia, por ejemplo este, y vamos a hacer que esta delta t disminuya. Para disminuirla, pues nos tocaría reducir hacia acá el espacio. Entonces vamos a ver lo que sucede cuando reducimos el espacio hacia acá. Yo voy a ilustrarlo recortando con el corrector. Voy a recortar la curva y la voy a recortar hasta el punto 2. Muy bien. Entonces he realizado una reducción del delta t y ahora el delta t es desde aquí, desde esta línea de referencia vertical, y solamente llega hasta el punto 2. Mire, reduje el delta t. Vamos a ver, vamos a seguir reduciendo para que llegue hasta 0. Voy a seguir reduciendo el delta t para ver qué pasa cuando llegue a 0. Bueno, antes de pasar a reducirlo hasta 0, pues mire lo que está pasando con la línea de velocidad media. Mire, ya es distinta, ¿ya? O sea que la velocidad media ya se torna distinta. Vamos a seguir reduciendo entonces. Como les decía, no solamente que es distinta, sino que ahora se está pegando la curva con la línea horizontal, ¿ve? La curva y la línea horizontal se están pegando. Mire, voy a prolongar aquí para ver cómo reduzco el delta t. Mire que ya nomás llega hasta aquí, hasta 1. Estamos en este punto, ya reduje el delta t, casi que completamente le he hecho reducciones. Ahora vamos a hacer la línea de velocidad. Mire, se confunde con la curva. Así es la curva y la línea se confunde con la curva. Por lo tanto, pues, cuando el delta t tienda a 0, la velocidad instantánea, ¿ya?, va a ser el límite de la velocidad media. Lo que esto quiere decir físicamente, bueno, o prácticamente, es que la línea recta, cuando nosotros reduzcamos el delta t, va a ser casi que la línea curva. Va a ser casi similar a la línea curva, ¿no? Va a pegarse a la línea curva. ¿Ya? Entonces la velocidad instantánea es el límite de la velocidad media en un punto determinado cuando el delta t, o sea, cuando el tiempo tiende a 0, cuando la diferencia de tiempo tiende a 0. Y bien, ya pues vimos que ¿qué es la velocidad media? Instantánea, perdón, también la velocidad media. Entonces vamos a dibujar la curva. Ya tenemos aquí la curva. Eso significa que si yo quiero la velocidad instantánea en este punto, pues esa velocidad es el ángulo o la tangente del ángulo de esta línea que vemos aquí. En otras palabras, la gráfica es una curva que está formada por múltiples
líneas rectas. ¿Ya? Así, una línea recta, otra línea recta, otra línea recta y otra línea recta. Y cada línea recta representa una velocidad instantánea en un intervalo infinitesimal o pequeño, pequeñísimo. ¿Ya? Yo la he ampliado porque igual la tangente del ángulo no va a variar de aquí a acá, por eso la he ampliado. Pero lo que estoy ampliando es una pequeñísima parte de una curva conformada por múltiples líneas rectas. ¿Ya? Bien, ahora finalmente vamos a establecer una relación con la velocidad y la gráfica de velocidad dentro de esta gráfica, dentro de este tipo de movimiento. Voy a hacerlo un poco más arriba y vamos a ver lo que sucede con la aceleración también. O sea que aquí vamos a hacer la gráfica de velocidad y más acá vamos a hacer la gráfica de aceleración. Bien, entonces hasta aquí llevamos ya estos parámetros, la velocidad media, la velocidad instantánea, y ahora vamos a ver la gráfica de velocidad, qué forma adopta, y vamos a ver la gráfica de aceleración y la relación que tiene con cada una de las otras gráficas matemáticamente. Bueno, entonces vamos a tomar el mismo tiempo. Es conveniente siempre que usted tome la misma escala de tiempo. Entonces tenemos aquí 1, tenemos 2, tenemos acá 3. Bien, la gráfica de velocidad en este caso pues va a ser, como le decía antes, uniforme. ¿Ya? Eso indica que vamos a tener nosotros una línea recta inclinada. También podemos decir nosotros que matemáticamente la velocidad, al ser la primera derivada del desplazamiento, pues al derivar una función cuadrática se elimina el término que es la constante, ¿ya? Y solamente nos queda en este caso pues la derivada de este término, que es constante con la variable. La derivada de constante y la variable es igual a la constante, ¿no? Constante multiplicada por la variable es igual a la constante, sería b sub 0. Y la derivada de esto que está acá es la derivada de t al cuadrado. La derivada de t al cuadrado es 2 por t. ¿Ya? Y esto es constante por variable, constante por la función, se saca la constante, ¿no? Aquí quedaría entonces 2 por a cuadrado por a sobre 2. Y entonces queda la a. Entonces al derivar nosotros, voy a derivar aquí esta función, nos queda 2 por a sobre 2 por t más b sub 0 y más 0. Eso significa que se elimina este 2 con este 2 y queda a por t más b sub 0. Es lo que está acá. A por t más b sub 0. ¿Qué tenemos entonces? Resulta que la velocidad, la función velocidad, es una función lineal. ¿Eh? Lineal. Les decía que esta es cuadrática porque tiene 2 y si no tiene, si desde aquí para allá, es lineal. En este caso la variable está con exponente 1, es función lineal. Entonces, en una función lineal les explicaba en otra ocasión que este parámetro corresponde a la tangente. O sea que la aceleración es la tangente en la gráfica de velocidad. ¿Ya? Entonces, esto que es la aceleración es la tangente del ángulo. Y por lo tanto, si nosotros acá tenemos un valor cualquiera, yo le decía que este valor que está acá es la intersección con el eje. O sea que por aquí vamos a tener nosotros nuestra b sub 0. Si es 0, pues empieza aquí. Si no es 0, empieza por acá, por el lado positivo, o empieza por acá, por el lado negativo, dependiendo de este signo. Como aquí está positivo, empieza por arriba. Si estuviera negativo, empezará por debajo del eje, por el lado negativo. Entonces, bien, esta es la tangente, significa que si este valor es 3, tendríamos que avanzar 3 unidades por cada uno. Pero acá está indicando que el valor es 6. En nuestro ejemplo es 6. 6 significa que tenemos la tangente es igual a 6
O sea que avanzamos 6 unidades por cada uno en el tiempo. 6 en las verticales por cada uno en las horizontales. Bueno, suponiendo que aquí tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces este valor tendría pues una inclinada más o menos así, esta función. Pero nos indica acá que la velocidad inicial es 2, o sea que empieza en 2. Entonces si empieza en 2, empieza aquí, y de allí empezamos a contar 6 por cada uno. ¿Ya? Entonces como aquí tenemos 1 hasta aquí, ¿ves? 1, 1, entonces aquí por cada uno avanza 6. Como aquí los casilleros están de 1 en 1, no de 4 en 4 como acá, entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta función que está acá tendría en la velocidad o en su primera derivada esta forma, ¿ves? Y así hasta arriba, hasta el final. Bien. Entonces, ¿qué hemos comprendido ahora? Bueno, vamos a suponer que le ponemos los valores para verificar que esté correcto. B es igual a 6t más, aquí está, 6t, porque ya reemplacé, porque ya sé cómo es la fórmula. Simplemente toca derivar esto que está acá. 2 por 3, 6t más 2. ¿Ya? Vamos a ver cuando t vale 1. 6 por 1, 6, más 2 son 8. ¿Ves? 7, 8. ¿Ves? Ahí está. 8 por aquí. Voy a borrar esto para que no se confunda. No tiene nada que ver ahora. Y cuando vale 1. Ahí está. 1, 1 por 6, 6. Si t vale 1, 1 por 6, 6, más 2 son 8. Y bien, ahora la función para la aceleración. La función para la aceleración, bueno, en este caso las unidades son metros por segundo, en este caso son metros por segundo al cuadrado. Es conveniente que lo escriban de este lado, del lado derecho, no del lado izquierdo como yo lo hice. Decíamos que la velocidad es la primera derivada del desplazamiento, la aceleración es la primera derivada de la velocidad o la segunda del desplazamiento. Ya derivamos una, resultó en esto, vamos a derivar esto. Entonces al derivar esto que es constante, derivada de constante es igual a 0, entonces la velocidad de acá se pierde, se hace 0, y aquí solamente quedaría la derivada de constante por t, por la variable, es igual a la constante. Ahí está. O sea que se perdió. Prácticamente nosotros tenemos que aquí queda a, derivada de at es igual a, se elimina la t, más 0. Bueno, como en 0 pues no lo vamos a contar, simplemente lo dejamos así. Vamos a escribir entonces que aquí es igual a la a es igual a 6. Esto es igual a 6. 6 metros por segundo cuadrado. Entonces la gráfica, primero que aquí este proceso matemático nos está indicando que la aceleración no depende del tiempo. Entonces estamos hablando de que la aceleración es constante. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante, mientras que la velocidad es variable. ¿Ya? Entonces, esta velocidad varía uniformemente y por esa razón la A es constante. O la velocidad varía uniformemente gracias a que la aceleración es constante. Porque si la aceleración deja de ser constante, la velocidad no varía uniformemente. Bien, eso lo vamos a ver más adelante, en algún otro momento. Entonces, la velocidad es constante significa que pasa el tiempo y la A no depende del tiempo. ¿Ya? Entonces, no es función del tiempo en sí. Es simplemente constante. ¿Ya? Entonces, significa que aquí, si aquí nosotros ponemos el 6, la A
en el primer segundo, en el tercero y en todos los demás va a valer siempre 6 y es una línea recta. Note que esto se parece a lo del movimiento rectilíneo uniforme, o sea, si nosotros eliminamos esta parte de arriba, esto de acá es el MRU. Si aquí ponemos la X y aquí ponemos la B, ¿qué nos indica eso? Bueno, cuando la X es el desplazamiento, la B es una característica del cambio de posición. Si X es la posición, la velocidad es característica del cambio de posición. La velocidad del cambio de posición. Si tenemos el MRV, tenemos velocidad y aceleración, pues la aceleración es la característica del cambio de velocidad. O sea que la aceleración es la velocidad con la que se cambia de velocidad. ¿Ya? Entonces las propiedades, digamos, matemáticas de estas funciones son similares a las propiedades de esta en el MRU. Y bien, entonces básicamente eso lo que se puede mostrar aquí en este tema. Más adelante podemos ver cómo podemos relacionar las fórmulas de otra manera, ya más, digamos, relacionado con cada parámetro, cómo encontrar cada parámetro. Les recuerdo que en este tipo de movimiento tenemos velocidad inicial, velocidad final siempre, tiempo, desplazamiento y aceleración. ¿Ya? Y de estos parámetros, cuando tengan un problema determinado, siempre o casi siempre nos van a dar 3. ¿Ya? Casi siempre nos van a dar 3. Puede ser estos 3, puede ser estos 3, puede ser estos 3, o de la forma que sea. El hecho es que tiene 5 parámetros característicos de este movimiento y en un problema siempre tiene que usted buscar 3. Con que tenga 3 parámetros, usted puede resolver el problema. Entonces, 3 parámetros permiten hallar la solución. Ahora, ¿cómo se va a hallar la solución? Puede que uno de los parámetros los obtenga por medio de gráfica, puede que uno de los parámetros los obtenga o venga dado por medio de fórmula, por medio de gráfica, por medio de un dato específico. Entonces, 3 parámetros permiten hallar la solución. Listo, entonces eso es todo. Nos vemos en otra ocasión.